Buenas tardes, presidente, señorías. El polígono industrial de San Cibrao das Viñas, en la provincia de Ourense, cuenta con una superficie prácticamente de 5 millones de metros cuadrados y está situado a 7 kilómetros de la capital. Cuenta con más de 400 empresas allí instaladas y emplea más de 8.000 trabajadores. Este polígono, además, está muy bien equipado de servicios, lo que representa un ejemplo de organización y el buen hacer de los empresarios y trabajadores de dicho polígono. Pero a pesar de que es uno de los centros industriales que más mercancías moviliza en Galicia, no cuenta con una estación de mercancías adecuada. Por esta razón, la Asociación de Empresarios del Polígono elaboró un proyecto de una nueva estación ferroviaria de mercancías para su polígono, al que nadie ha manifestado una alegación en contra, excepto, la pérdida del anteproyecto, pero no es el tema de discutir ahora. Estas son las razones por las cuales el Grupo Parlamentario Vox votará a favor de este proyecto, porque se hace necesario para los trabajadores y empresarios de Ourense. Pero nos tememos que el señor Feijóo está más ocupado en gastarse el dinero público en inventarse un nuevo idioma galego, en echar a la Guardia Civil de Galicia, en adoctrinar a los niños gallegos en diversidad afectivo-sexual, quitando a los padres esa decisión y, en general, adelantarse a los pasos marcados por la mentirosa izquierda comunista gallega. Estos empresarios gallegos, con el tiempo, van a tener que negociar con empresas de transporte ferroviario extranjero, ahora que el PSOE, con el apoyo del BNG, ha liberado el transporte ferroviario. Veamos un ejemplo, la autopista A76, que está proyectada desde 2004. Eso sí, en cada campaña se promete que se va a acabar. Claro, no la acaban porque si la acaban ya no podrán prometerla en la siguiente campaña electoral. Muchas gracias. Votaremos que sí, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Señorías, según la Ley 38/2015 del sector ferroviario, en su artículo 5.1 se refiere a la planificación de estructuras ferroviarias, indicando que el Ministerio de Transportes hará pública su estrategia y en su disposición adicional quinta se establece que la publicación de esta estrategia se realizará antes del 16 de diciembre del 2016. Hoy, 10 de mayo de 2021, en esta comisión, el partido en el Gobierno insta al Gobierno a que publique esa estrategia que debió estar publicada en el 2016, después de 3 años de Gobierno. Investigando cómo está el proceso administrativo actualmente, ya que ustedes no lo dan de conocer en esta PNL, vemos que el 27 de julio del 2020 el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana remitió al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico su borrador para su tramitación medioambiental. Señorías, se va a cumplir un año y todavía no se ha devuelto el borrador desde el Ministerio de Transición Ecológica. Pregunto, estamos en 2021. Del PSOE va a cumplir 5 años desde que tenía que estar publicada esta planificación de infraestructuras. ¿Qué van a hacer, señorías del PSOE? ¿Publicarla antes de diciembre y al mismo tiempo establecer una prórroga? Desde el Grupo Parlamentario Vox vamos a votar a favor, pues lo que pide el Grupo Parlamentario PSOE viene impuesto por la Ley del sector ferroviario. Otra cosa es que no haya permitido en esta comisión el debate de los términos del borrador. Seguramente sea porque no ha tenido tiempo. Por lo que, desde el Grupo Parlamentario Vox, esperamos a la publicación de ese plan estratégico y comprobaremos si está de acuerdo con las necesidades de los españoles, en especial las líneas que deben ser declaradas por este Gobierno de interés público. Muchísimas gracias. Gracias. Don Manuel Arribas. Buenas tardes, muchas gracias. Con permiso. Tengo que pedirles que tengan muy en cuenta que cuando hablamos de Zamora, lamentablemente tenemos que cambiar completamente nuestro marco de referencia. Allí la prioridad es afrontar la despoblación, el colapso demográfico. Mi provincia está en shock y ve como año tras año desaparecen 2.000 habitantes del censo, un 1,1% del total.
y ostenta la media de edad más alta de España con 51 años y medio. En 2040 tendrá la media más alta de toda Europa, según Eurostat. En el año 2000, Zamora contaba con 202.356 personas y 20 años después estamos por debajo de 170.000. Castilla y León y España bajan también en conjunto durante esta pandemia, pero Zamora y la vecina León quintuplican la magnitud de esta caída. Por si fuera poco, Zamora presenta además la población más envejecida, con 32 municipios de menos de 100 habitantes y una media de 61 años y medio de edad. Y solo hay 14 pueblos con más de 1.000 habitantes. Estas cifras no son solo consecuencia de la falta de natalidad, sino también de la inmigración. Así hay 130.000 zamoranos, casi los mismos que viven dentro, que están fuera en España, de los cuales 35.000 al menos viven en Madrid. Es muy difícil atraer a la población de fuera cuando la provincia no genera ofertas de empleo, pero los zamoranos que se han ido y conocen Zamora y la calidad de vida se podrían recuperar. Muchos quieren volver y disfrutar de una calidad de vida mejor que la que se vive aquí en Madrid. El tren madrugador era una oportunidad para vivir en Zamora y trabajar en Madrid o Segovia, y fue aprovechado con gran éxito mientras duró. Partía de Zamora con casi la mitad de ocupación y llegó a Madrid prácticamente completo, con una media para todo el trayecto de más del 70%. No es cierto, pues, que sea un servicio deficitario. No estamos reivindicando un capricho, es un servicio esencial y no se puede contemplar únicamente con criterios economicistas. No quiero comparar aquí, pero saben la millonada de déficit tarifario que asume la Administración cada año en el transporte de Barcelona o Madrid. La pandemia con el teletrabajo para estos territorios ha sido una oportunidad que debe ser ratificada. Los zamoranos con teletrabajo parcial viven pendientes de la decisión de Renfe. Las instituciones locales zamoranas también se han implicado para pedirle a Renfe que recupere el trayecto cuanto antes. Hemos presentado una enmienda solicitando la implantación de un bono, como ya disfrutan otras capitales como Valladolid, Segovia, Valencia, León, y abaraten y posibiliten trabajar en Madrid o Segovia y vivir en Zamora. Estos días aparece en la prensa la queja del Gobierno de Aragón por la falta de restablecimiento de viajes entre Zaragoza y Teruel. Por si fuera poco, también surge la amenaza de implantar un peaje a las autovías que aislarán aún más a estas provincias abandonadas. Se habla mucho de respetar los hechos diferenciadores de cada autonomía. Pues bien, la distancia es un hecho diferencial de Castilla y León a ser la región más extensa de España. Si se tributa sobre la distancia recorrida, se penaliza el hecho diferencial de esta autonomía. Este Gobierno pareció ocuparse de la España vaciada e hizo promesas particulares sobre infraestructuras a cada territorio. Se aprobó una moción urgente y va quedando todo en palabras que se lleva el viento. En el caso de Zamora, la A11, que lleva 30 años de retraso. Montelarreina tampoco avanza. La Nacional 631, Zamora, Río Negro, presenta un trazado penoso, digno de mediados del siglo pasado, con 2 puentes de sentido único alternativo. Para finalizar, los presupuestos generales de Estado del 21 han dejado un panorama desolador, sin invertir un euro en todo lo prometido. No pueden una y otra vez abandonar a un pueblo de esta manera. No arranquen la esperanza, porque ya no nos queda mucho más. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don César Ramos. Evidentemente, Vox es un grupo que, como muchos los de esta Cámara, apostamos claramente por el ferrocarril como medio de desplazamiento, por su modernidad, porque es rápido y es eficaz. En este aspecto no hay discusión ninguna. El ferrocarril aporta una gran movilidad de número de personas, tanto a nivel laboral, que se desplazan a sus lugares de trabajo, como también a nivel de ocio. No contamina y tiene muchas ventajas, que huelgue ahora el momento para decirlos. Vamos a ver, en esta PNL es confusa en el aspecto que plantea la implantación de 2 intercomunicadores, uno en la estación de Sant Cugat con Volpelleres, de 1 kilómetro de distancia, y luego otro en el Hospital General de Cataluña, que en la Cereda con Rubí, de algo más de 1 kilómetro de distancia. Vamos a ver, esta PNL no nos dice si estos intercomunicadores estarían cubiertos, descubiertos, si irían bajo tierra, si irían sobre tierra, qué tipo de conexión sería. Yo entiendo que se refiere al típico intercomunicador, que es una zona de desplazamiento de viandantes a pie, pero claro, tenemos que tener en cuenta que el primero tiene una distancia de 1 kilómetro y el segundo tiene una distancia de más de 1 kilómetro. Una persona caminando en marcha atlética, 1 kilómetro tarda unos 20-25 minutos en realizarlo. Entonces, los intercomunicadores de una estación a otra, en la cual te bajas del tren, tienes que caminar
20 minutos para ir a la otra estación, pues una persona joven todavía. Pero imagínese usted, señoría, pues un anciano, imagínese un discapacitado que tiene que realizar toda esta distancia. No digamos si el día es un día de frío, es un día de lluvia, con lo cual entendemos que, si bien la intención de la PNL es buena, porque es una obra pública en estructura que siempre beneficia a la ciudadanía, bueno, la vemos inviable en lo que es su realización. De hecho, puede realizarse, pero no sería muy útil para las personas que transitan en ella. La izquierda nos tiene acostumbrados a todo para el pueblo, pero hay que joder al pueblo, con lo cual con esto lo que se está haciendo es perjudicando al pueblo. Una cosa que a priori parece que es muy bonita, pero en el fondo están fastidiando a las personas que pretenden coger estos intercomunicadores. Con lo cual, como ya he dicho antes, la PNL, si bien es buena en su planteamiento, es inconsistente porque no dice qué tipo de intercomunicador sería, cómo se haría. No olvidemos que es una zona muy poblada, con muchas propiedades, ampliamente poblada de población, con lo cual tenía que haber muchos procedimientos de expropiación. No me imagino un intercomunicador que pasase por el jardín de una casa o que partiese una vivienda con jardín, la partiese por la mitad, con lo cual entiendo yo que el Ministerio de Transportes, Agencia Urbana, valorará si conviene o no la acometida de esta obra, con lo cual nosotros, el Grupo Vox, nos vamos a abstener en esta PNL. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario. Sí, señor presidente, muchísimas gracias. Es muy llamativo escuchar al Partido Socialista hacerse oposición a sí mismo. El Partido Socialista, que lleva gobernando en Asturias prácticamente toda la democracia, el Partido Socialista, que no ha movido un dedo para conectar Gijón, y aún así criticar a los contrarios. La situación es absolutamente surrealista. La realidad es que se logró aprobar un proyecto, bueno o malo, era el que había. Y se iniciaron las obras. Tanto se iniciaron las obras que la estación de trenes de Gijón, que estaba situada en un entorno absolutamente envidiable para toda España, zona absolutamente central de la ciudad, absolutamente accesible, muy cercana a la estación de autobuses, fue trasladada a un entorno provisional precisamente para iniciar esas obras. Y una vez que las obras ya estaban en marcha, decidió dejar el proyecto entero en suspenso. Y en esa situación de suspenso eterno se encuentra a día de hoy la ciudad de Gijón. Ciudad de Gijón gobernada por una alcaldesa socialista que ha tenido tiempo de cambiar los nombres de calles arriba y abajo, pero no ha tenido tiempo de ponerse a estudiar cuál puede ser el proyecto y menos aún de ejecutar el proyecto que termine con esta situación de absoluta provisionalidad e incomunicación. Asturias, que está gobernada por un gobierno socialista, heredero del anterior gobierno socialista, heredero a su vez del anterior gobierno socialista, que tampoco ha movido ni un dedo para conectar Gijón, que tampoco ha movido ni un dedo para conectar Asturias con la red ferroviaria de alta velocidad, que a su vez encaja con este proyecto de Gijón. En definitiva, es surrealista escuchar cómo el Partido Socialista se atreve siquiera a criticar esta proposición no de ley, cuando debería, como mínimo, guardar silencio, un silencio vergonzoso y discreto. Eso es lo que debería hacer el Partido Socialista. No. Deberían guardar silencio por educación y por vergüenza, porque deberían subírsele los colores de atreverse siquiera a criticar una proposición no de ley que lo único que pide es que aquello que se inició se termine de una vez. Aquello que se inició y que lleva 20 años paralizado, con una ciudad de Gijón, con una estación ferroviaria provisional. Una situación que no se ha dado nunca, jamás en la historia de España. Y la situación es absolutamente vergonzosa y el Partido Socialista todavía se atreve a venir aquí y criticar esa situación y criticar una PNL que pretende solucionar esa situación. Por lo tanto, les ruego a los señores del Partido Socialista que por Asturias y por los asturianos recapaciten y voten a favor, por favor, de esta iniciativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario. Muchas gracias.
España se encuentra en una encrucijada. Por un lado, debe cumplir con todos los requisitos necesarios para la captación de los fondos europeos para la recuperación, junto con el adecuado fin de estos fondos para inversión productiva que genere valor a la economía española a largo plazo. Por otro lado, el Gobierno pretende subir los impuestos en 80.000 millones de euros, drenando la capacidad adquisitiva a las familias y capacidad de inversión al conjunto de empresas y autónomos españoles, incluso a aquellas que no van a recibir ningún recurso de los fondos europeos. Las pequeñas empresas y microempresas, el mayor tejido productivo del país, no van a oler la ingente cantidad de recursos, algo en lo que Vox está muy pendiente y preocupado, ya que son los generadores de empleo y valor en la economía. La única solución válida es impulsar la oferta mediante la adecuada distribución del tejido productivo de las ayudas, al mismo tiempo que se reduce el esfuerzo fiscal como método de impulso a la demanda. La propuesta de Ciudadanos va por el camino de seguir aumentando la megaestructura administrativa del Estado, dotándolo de mayores fondos detraídos de las familias y empresas españolas ya ahogadas por el nivel de impuestos que soportan y a la espera de una oleada de aumento de impuestos y de creación de figuras tributarias. El uso eficiente de los recursos públicos comienza por la adecuada utilización de los recursos existentes para llevar a cabo labores que, de hecho, le son encomendadas y no rellenar estructuras vacías. Como ya ha propuesto Vox, es necesario elaborar evaluación de gasto público y, concretamente, de los fondos europeos. Ya lo dijo nuestro portavoz, Iván Espinosa, el pasado 25 de febrero, contestando a la enmienda a la totalidad a los fondos europeos de Ciudadanos. Las decisiones de las comisiones, las decisiones de la Comisión para Recuperación y Resiliencia deberán incluir el informe de los representantes de la AIREF, el Banco de España y del Tribunal de Cuentas como aval de rigor. La intención de la proposición no de ley es buena y por eso nos vamos a abstener, si bien no se puede apoyar por el ansia de gasto público financiado con impuestos que comportan a los partidos socialdemócratas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tiene usted la palabra? Sí, señor presidente. La presente proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista sobre el impulso de la colaboración del Gobierno con los ayuntamientos para la implantación de la Agenda Urbana Española pretende canalizar una gran parte de los fondos europeos para que se destinen a los ayuntamientos, mayoritariamente controlados por ellos, los socialistas, utilizando la pantalla, o mejor dicho, la excusa de la mencionada Agenda Urbana Española, que está encuadrada dentro del marco de la Agenda 2030. La Agenda 2030-2030 es un plan mundialista que desprecia la realidad social, convirtiéndose en un documento ideológico diseñado para favorecer a las ideologías progresistas que buscan una hegemonía cultural del neomarxismo. Por ello, utilizan, como hace el Grupo Socialista en esta PNL, un lenguaje políticamente correcto, humanitario, ecologista, inclusivo y sostenible, que enmascara un secuestro de la libertad política colectiva porque anula el debate político discrepante, al no dar cabida a opciones contradictorias con el plan trazado. Es así como se nos pretende imponer una supuesta obligación cívica de defender activamente las posiciones progresistas, porque de lo contrario, el que tenga una opinión discrepante o ponga en duda las tesis del globalismo erosiona la legitimidad, ataca al pluralismo y es contrario a las instituciones democráticas. La Agenda 2030 y su derivada, la Agenda Urbana Española, aboga por asegurar el progreso social y económico sostenible y fortalecer la paz dentro de un concepto más amplio de libertad. Pero ¿alguien podría explicar cómo se amplía la libertad de los españoles en la Agenda 2030? Esta PNL se pretende canalizar los fondos europeos para que se distribuyan entre los ayuntamientos españoles, pero no se nos dice a qué dedicarán los ayuntamientos estos fondos. Y en Vox tenemos el convencimiento de que irán en su mayor parte a sufragar la deuda de estos ayuntamientos, generada por el exceso, a veces obsceno, de personal no funcionarial contratado
y por las subvenciones a asociaciones y entidades de amiguetes del alcalde o del partido que gobierna el ayuntamiento. Vox es un partido político cuya misión fundamental es favorecer al pueblo español y especialmente a los más necesitados. Y hemos comprobado que cualquier tipo de fondos nacionales o europeos que se canalizan a través de las instituciones controladas por políticos, como si se tratase de un carro de paja que la va perdiendo por el camino, finalmente a los supuestos beneficiarios de esas ayudas, que son los desempleados, los afectados por ERES o ERTES, los pensionistas, los trabajadores autónomos, etcétera, solo recibe una parte residual de estos fondos. Por ello, Vox es partidario de que estas ayudas europeas vayan directamente destinadas a las personas que las necesitan y no a ayuntamientos que las van a utilizar para pagar sus deudas, los sueldos de sus amigos y el despilfarro a que nos tienen acostumbrados, especialmente a los socialistas, que son los que promueven esta PNL, que pretenden, en definitiva, el control de estos fondos europeos. Señor presidente, a mí me gusta hacer yo mismo mi agenda, no me gusta que me la hagan. Y a Vox no nos gusta que nos marquen ningún tipo de agenda, porque nuestra agenda se llama española. Con lo cual, yo manifiesto que vamos a votar en contra de esta PNL por los argumentos expresados. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Ramos. En el Partido Socialista, partido que gobierna esta nación, partido que ha estado gobernando prácticamente toda la democracia, mi región, Extremadura, estamos absolutamente a favor de unir la comarca de Valencia de Alcántara con el Alentejo portugués. Y desde luego, lo que no nos podíamos imaginar era que usted trajera esta propuesta a esta Cámara. Se le olvida un detalle a su partido, al partido de Gobierno, como siempre, que es el detalle de la Constitución española. Si me permite un consejo, aquí hay un par de artículos, el 148 y el 149, que le van a explicar a usted cuáles son las competencias estatales y las competencias autonómicas. De todas formas, como ustedes a veces se acuerdan de que existe la Constitución española y otras veces no, le voy a comentar que ya ha habido algún grupo parlamentario que hizo una propuesta similar en su día y el Gobierno del Partido Socialista respondió que esto no era competencia del Gobierno. Lo tienes aquí, si quieres después te lo enseño, que ni la carretera ex-374 ni la ex-375 eran competencia en aquel momento del Ministerio de Fomento, ahora ya es Transporte y Movilidad, ni tampoco la presa que pertenece a Iberdrola y también su construcción. Tengo también que decirle al respecto que efectivamente se recibieron unos fondos Interreg de la Unión Europea con 4 millones de euros para acometer esa obra y unir nuestra comarca de Valencia de Alcántara con el Alentejo, y ustedes no realizaron esa obra, el Partido Popular tampoco, y deberían ser ustedes quienes den las explicaciones pertinentes. Esos fondos se piden en la legislatura del 2008 a 2011, pero insisto que ustedes llevan gobernando nuestra región toda la democracia, excepto 4 años, efectivamente, del Partido Popular. Como no podía ser de otra manera, a pesar de que es un disparate porque no es el foro para presentar esta iniciativa, porque si no, créame que ya lo hubiera presentado yo, que soy de las que los domingos cruzan ese puente y vuelvo corriendo antes de que me cierren, no nos vamos a negar bajo ningún concepto a que ustedes tomen cuantas iniciativas sean pertinentes para ponernos de acuerdo de una vez todas las instituciones o para convencer a Iberdrola, que no sé por qué no lo están haciendo, no sé por qué no están agilizando la construcción de este puente. Pero le voy a dar un consejito. Si consiguen ustedes al final realizar este puente, hágalo con algunas curvitas, no vaya a ser que su socio de Gobierno le diga que no está hecho con la suficiente perspectiva de género. Buenas tardes. Muchas gracias.